Él lo hizo. El disparo retumbó en la Sierra de León, rompiendo el silencio de la primera nevada. Julián bajó el rifle, el corazón golpeándole el pecho. Frente a él, Iker, el joven que había insistido en acompañarlo, lo miraba con una mezcla de asombro y miedo. Nadie esperaba que el ciervo escapara, ni que el rugido del oso los sorprendiera tan cerca de la cabaña. Pero lo que realmente sacudió a Julián fue ver a Iker interponiéndose entre él y el animal, sin dudar, con una valentía que rozaba la locura. El bosque, cubierto de blanco, parecía contener la respiración. Julián, 47 años, curtido por inviernos y soledad, no estaba acostumbrado a testigos en sus cacerías. Menos aún a alguien como Iker, apenas 26, familiar lejano de su excuñado, que nunca había pisado la montaña en serio. Pero Iker no retrocedió. Sacó un cuchillo, se cortó la palma y dejó que la sangre cayera sobre la nieve. El oso, atraído por el olor, se detuvo, olfateó y, contra todo pronóstico, se alejó. Julián no supo si era magia, locura o simple instinto, pero el peligro pasó. Cuando el silencio volvió, Julián bajó el rifle y se acercó a Iker, que apretaba la mano ensangrentada. «Estás loco», soltó, la voz rota entre rabia y alivio. Iker sonrió, cansado. A veces hay que hacer locuras para sobrevivir. Julián no supo qué responder. Por primera vez en años, no era el único que mandaba en el bosque. El regreso a la cabaña fue tenso. Julián caminaba delante, sin mirar atrás, pero sentía la presencia de Iker como una presión constante en la espalda. Al llegar, Julián dejó caer la mochila y se sentó, masajeando la pierna herida de una vieja caída. Iker, sin pedir permiso, se arrodilló a su lado y le vendó la pierna con manos firmes y cuidadosas. El contacto fue breve, pero suficiente para que Julián sintiera algo distinto, no dolor, sino una extraña gratitud. La noche cayó rápido. Afuera, el viento aullaba, dentro, el silencio era denso. Iker se sentó en el suelo, cerca del fuego, y miró a Julián con una sinceridad desarmante. «¿Por qué siempre solo?», preguntó. Julián bufó, pero no apartó la mirada. La soledad es más fácil que la decepción. Iker no discutió. Se limitó a acercarse un poco más, hasta que sus rodillas rozaron las de Julián. «No tienes que demostrarme nada», murmuró. Julián, incómodo, cambió de tema, pero Iker no se alejó. Cuando el sueño los venció, Iker se quedó dormido apoyado en el banco, y Julián, sin saber por qué, le cubrió los hombros con su chaqueta. El día siguiente trajo más que frío. Julián, acostumbrado a la rutina, notó que algo había cambiado. Iker lo seguía en silencio, pero sus gestos eran distintos, más atentos, más presentes. En el claro, Julián le cedió el arco. «Tu turno». Iker dudó, pero aceptó. Cuando el ciervo apareció, Iker apuntó, pero no disparó. Bajó el arma, temblando. «No puedo», susurró. Julián sintió una punzada de rabia, pero también de comprensión. «No todos estamos hechos para lo mismo», dijo, más suave de lo que pretendía. De regreso a la cabaña, la tensión estalló. «¿Por qué viniste realmente?», exigió Julián. Iker lo miró, los ojos brillando. «Porque necesitaba saber si podía confiar en alguien». Julián se quedó mudo. Iker se levantó, furioso. «No eres el único que tiene miedo», gritó, y salió al frío. Julián, por primera vez, sintió el peso de la soledad como un castigo. La noche fue larga. Julián no pudo dormir. Al amanecer, salió a buscar a Iker. Lo encontró sentado junto a un arroyo, la mirada perdida. Sin decir palabra, se sentó a su lado. El silencio fue incómodo, pero necesario. Finalmente, Julián habló. «No sé cómo dejar de estar solo», confesó, la voz baja. Iker lo miró, y en sus ojos había comprensión, no lástima. «Nadie sabe. Solo se intenta». Julián, impulsivo, le tomó la mano vendada. El gesto fue torpe, pero sincero. Iker no se apartó. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo», susurró. Julián, por primera vez, permitió que alguien lo viera vulnerable. Se quedaron así, en silencio, hasta que el frío los obligó a volver. El grito de Iker rompió el silencio de la mañana. «Julián, Julián», que acababa de llenar la cantimplora en el arroyo, se giró de golpe, el corazón acelerado. Iker estaba de pie, a unos metros, con la mano vendada y la respiración agitada.
¿Qué pasa?, preguntó Julián, acercándose rápido. Iker negó con la cabeza, pero sus ojos decían otra cosa. Nada, solo, no quería estar solo. Julián no respondió, pero le puso una mano en el hombro, apretando con fuerza. El contacto fue breve, pero suficiente para que Iker se calmara. Regresaron juntos a la cabaña. El día transcurrió entre tareas sencillas: cortar leña, revisar trampas, preparar algo de comida. Julián, acostumbrado a la soledad, se sorprendió a sí mismo buscando la mirada de Iker, esperando su opinión, incluso riendo con sus bromas. Iker, por su parte, se mostraba más abierto, preguntando por historias del pasado, por los motivos que habían llevado a Julián a refugiarse en la montaña. Julián, al principio, respondía con monosílabos, pero poco a poco fue soltándose. Compartió anécdotas de juventud, confesó miedos, habló de la herida en la pierna y de cómo la soledad a veces era más pesada que el frío. Por la tarde, mientras la nieve seguía cayendo, Iker se sentó junto a Julián en el banco de madera. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó, la voz baja. Julián lo miró, sorprendido por la pregunta. De muchas cosas, admitió. Iker asintió, y durante un rato solo se escuchó el crepitar del fuego. De repente, Iker apoyó la cabeza en el hombro de Julián. El gesto fue tan natural que Julián no supo cómo reaccionar. Se quedó quieto, sintiendo el calor del otro, el peso de la confianza. Gracias por dejarme estar aquí, murmuró Iker. Julián, sin pensarlo, le pasó un brazo por la espalda. No tienes que agradecerme nada, respondió, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír de verdad. La noche llegó rápido. Afuera, el viento azotaba la cabaña, pero dentro el ambiente era cálido. Iker preparó una infusión y se la ofreció a Julián, que la aceptó con una sonrisa. Se sentaron frente al fuego, compartiendo silencios cómodos. Iker, de repente, rompió la calma. ¿Nunca has pensado en dejarlo todo y empezar de nuevo? Julián lo miró, pensativo. A veces. Pero no es tan fácil. Iker asintió, comprendiendo más de lo que decía. Quizá no sea fácil, pero tampoco imposible. Julián no respondió, pero el comentario quedó flotando en el aire. Antes de dormir, Iker se acercó a Julián y le tocó la mano, apretándola con fuerza. No quiero que pienses que estoy aquí solo por curiosidad, dijo, la voz temblorosa. Quería conocerte de verdad. Saber si era posible confiar en alguien. Julián sintió un nudo en la garganta. No soy tan fácil de conocer, murmuró. Iker sonrió, sincero. Por eso estoy aquí. Esa noche, compartieron el banco, espalda contra espalda, buscando calor y compañía. Julián, acostumbrado a dormir solo, se sorprendió a sí mismo relajándose, escuchando la respiración tranquila de Iker. En mitad de la noche, Iker se despertó sobresaltado por una pesadilla. Julián, sin dudar, le tomó la mano y la apretó, transmitiéndole calma. Iker se aferró a ese gesto, y poco a poco volvió a dormirse. Al amanecer, la nieve seguía cayendo, pero el ambiente entre ellos era distinto. Julián preparó café y se lo llevó a Iker, que aún estaba medio dormido. Vamos, que hoy toca caminar, bromeó. Iker sonrió, aceptando la taza. Mientras sea contigo, no me importa. Julián se permitió reír, sintiendo que algo dentro de él se abría, aunque fuera solo un poco. Salieron juntos al bosque, caminando en silencio, pero esta vez el silencio era cómodo, lleno de pequeñas miradas, de gestos compartidos. Julián le enseñó a Iker a leer las huellas en la nieve, a escuchar el viento, a moverse sin hacer ruido. Iker aprendía rápido, pero sobre todo, escuchaba. Julián lo notó y, por primera vez, se sintió acompañado de verdad. Al regresar a la cabaña, Iker se detuvo en la puerta. ¿Crees que podrías acostumbrarte a esto?, preguntó, mirándolo a los ojos. Julián dudó, pero luego asintió. Quizás sí. Iker sonrió, y en ese gesto había más esperanza que palabras. El grito de Julián rompió la calma de la tarde. Iker, basta, la voz salió más fuerte de lo que pretendía, cargada de una mezcla de miedo y rabia. Iker, que intentaba encender la estufa con leña húmeda, se giró sorprendido, los ojos abiertos de par en par. ¿Qué pasa?, preguntó, pero Julián no respondió de inmediato. El silencio se hizo espeso, solo roto por el viento que golpeaba la cabaña. Julián se sentó en el banco, la pierna dolorida, la respiración agitada. Iker se acercó, pero Julián levantó la mano,
pidiendo distancia. No entiendo por qué insistes tanto en quedarte aquí, soltó, la voz ronca. No tienes que demostrarme nada. No tienes que salvarme. Iker se quedó de pie, la mirada herida. No estoy aquí para salvarte, Julián. Estoy aquí porque quiero estar contigo. ¿Por qué me importas? Julián apretó los puños, luchando contra las palabras que querían salir. No lo entiendes, murmuró. He pasado media vida solo. No sé cómo dejar que alguien entre. Iker se arrodilló frente a él, sin miedo al rechazo. No tienes que saberlo. Solo tienes que dejarte ayudar. Julián apartó la mirada, pero Iker le tomó la mano, apretándola con fuerza. No quiero que te vayas, susurró. Pero tampoco quiero ser una carga. Iker negó con la cabeza, los ojos brillando. No eres una carga. Eres la razón por la que estoy aquí. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Julián sintió el calor de la mano de Iker, la sinceridad en su voz. Por un momento, se permitió creer que tal vez no estaba condenado a la soledad. Pero el miedo era fuerte. ¿Y si no sé cómo hacerlo?, preguntó, la voz temblorosa. Iker sonrió, suave. Nadie sabe. Solo se aprende. La tarde avanzó entre silencios y miradas. Julián, aún tenso, aceptó la ayuda de Iker para vendarse la pierna. El contacto era torpe, pero necesario. Iker le contó historias de su infancia, de cómo siempre había sentido que no encajaba, de cómo la montaña le daba paz. Julián escuchó, por primera vez, sin juzgar. Cuando Iker terminó, se sentó a su lado, hombro con hombro, compartiendo el calor. Al caer la noche, la tensión volvió. Julián recibió un mensaje en el móvil, su hermano le recordaba que debía volver pronto, que la familia lo esperaba. El peso de la responsabilidad lo aplastó. Iker notó el cambio y le tocó el brazo. ¿Te vas a ir?, preguntó, la voz baja. Julián no respondió. El miedo a decepcionar a los suyos, a perder lo poco que tenía, lo paralizaba. Iker se levantó, frustrado. Siempre eliges el miedo, Julián. Siempre eliges la soledad. Julián no supo qué decir. Iker salió de la cabaña, cerrando la puerta con fuerza. Julián se quedó solo, el eco de las palabras de Iker retumbando en su cabeza. La noche fue larga y fría. Julián no pudo dormir. Recordó cada gesto, cada palabra, cada mirada de Iker. Se preguntó si había cometido un error, si aún estaba a tiempo de cambiar. Al amanecer, salió a buscarlo. Lo encontró sentado junto a un árbol, la nieve cubriéndole los hombros. Julián se sentó a su lado, en silencio. Iker no lo miró, pero no se apartó. No sé cómo hacerlo, repitió Julián, la voz rota. Pero quiero intentarlo. Iker lo miró, los ojos llenos de esperanza y miedo. Eso es suficiente, susurró. Julián le tomó la mano, apretándola con fuerza. El contacto fue la promesa de que, aunque el camino fuera difícil, no lo recorrerían solos. Regresaron juntos a la cabaña. No hablaron mucho, pero el silencio era distinto, lleno de posibilidades, de segundas oportunidades. Julián, por primera vez, sintió que tal vez merecía ser feliz. El portazo de Iker aún resonaba en la cabaña cuando Julián, por fin, se permitió gritar. Ya basta, la voz le salió rota, cargada de rabia y miedo. Se quedó de pie, temblando, con el móvil en la mano y el mensaje de su hermano brillando en la pantalla. Por primera vez en años, no supo a quién llamar, ni qué decir. El silencio era tan denso que dolía. No pudo quedarse quieto. Salió al frío, la nieve le calaba los huesos, pero no le importó. Caminó sin rumbo, buscando a Iker entre los árboles, entre la niebla, entre sus propios recuerdos. El bosque, que siempre había sido refugio, ahora era un laberinto. Iker, gritó, la voz quebrada. Nadie respondió. Julián sintió el miedo crecer, el miedo a perderlo, el miedo a quedarse solo otra vez. Caminó durante horas, hasta que las piernas le fallaron. Se dejó caer junto a un tronco, la respiración agitada. Cerró los ojos, recordando el calor de la mano de Iker, la sinceridad de su voz, la forma en que lo miraba sin pedir nada a cambio. No quiero perderte, susurró, aunque nadie lo escuchara. El tiempo pasó lento. Cuando por fin decidió volver, la cabaña le pareció más fría que nunca. Se sentó junto al fuego apagado,
la cabeza entre las manos. El miedo y la culpa lo ahogaban. Pero entonces, la puerta se abrió. Iker entró, cubierto de nieve, los ojos rojos de tanto llorar. No dijo nada. Se quedó de pie, esperando. Julián se levantó de golpe, cruzó la habitación y lo abrazó con fuerza. El contacto fue torpe, desesperado, pero real. Iker se aferró a él, temblando. No quiero que te vayas, murmuró Julián, la voz rota. No quiero seguir huyendo. Iker lo miró, los ojos llenos de lágrimas. Entonces no huyas, susurró. Se quedaron abrazados largo rato, sin palabras. El calor de sus cuerpos fue más fuerte que el frío de fuera. Julián, por primera vez, se permitió llorar. Iker le acarició la espalda, suave, sin prisa. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, repitió, y Julián asintió, incapaz de hablar. Cuando el llanto cesó, se sentaron juntos junto al fuego. Iker encendió una cerilla, y entre los dos, lograron que la llama volviera a la vida. El silencio era ahora cálido, lleno de promesas. Julián tomó la mano de Iker, la besó suavemente, sin miedo. Iker sonrió, y en ese gesto había más verdad que en cualquier palabra. Esa noche, compartieron el banco, hombro con hombro, mirando el fuego. Hablaron poco, pero cada palabra era importante. Julián confesó sus miedos, sus dudas, su cansancio. Iker escuchó, sin juzgar. No sé si puedo cambiar, admitió Julián. No tienes que hacerlo solo, respondió Iker. Al amanecer, la nieve seguía cayendo, pero el mundo parecía distinto. Julián preparó café y se lo llevó a Iker, que aún dormía. Se sentó a su lado, le acarició el pelo y esperó a que despertara. Cuando Iker abrió los ojos, Julián le sonrió. Hoy empieza algo nuevo, dijo, y Iker asintió, tomando su mano. Salieron juntos al bosque, sin miedo, sin esconderse. Julián sentía las miradas invisibles del pasado, pero ya no le importaban. Iker le apretó la mano, y Julián supo que, pase lo que pase, no volvería a estar solo. El último día en la montaña amaneció con una nevada suave, casi silenciosa. Julián se despertó antes que Iker, observando cómo el joven dormía, la respiración tranquila, el gesto relajado. Por un instante, Julián sintió una paz que no recordaba haber sentido en años. Se levantó despacio, preparó café y se sentó junto a la ventana, mirando el bosque cubierto de blanco. El silencio ya no era soledad, sino compañía. Cuando Iker despertó, Julián le ofreció una taza caliente. Se sentaron juntos, hombro con hombro, compartiendo el calor y el silencio. ¿Te arrepientes de haber venido?, preguntó Julián, la voz baja. Iker negó con la cabeza, sonriendo. No. Si no hubiera venido, nunca habría sabido que podía confiar en alguien. Julián bajó la mirada, emocionado. Yo tampoco sabía que podía dejarme cuidar, admitió. Pasaron la mañana recogiendo sus cosas, pero sin prisa. Cada gesto era una despedida lenta, cada mirada una promesa. Antes de salir, Iker se detuvo en la puerta, la mochila al hombro. ¿Volverás el año que viene?, preguntó, la voz temblorosa. Julián dudó solo un segundo. Si tú vienes, sí. Iker sonrió, y en ese gesto había más esperanza que en todas las palabras que se habían dicho. El camino de regreso fue distinto. Ya no caminaban uno delante del otro, sino juntos, hombro con hombro, a veces en silencio, a veces riendo por cualquier tontería. Julián sentía el peso de los años, pero también una ligereza nueva, como si por fin hubiera soltado algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Al llegar al pueblo, Iker se detuvo y miró a Julián. ¿Y ahora qué? Julián respiró hondo, sintiendo el frío en los pulmones. Ahora vivimos. Sin escondernos, sin huir. Iker asintió, y por un momento, ninguno de los dos supo qué decir. Julián, impulsivo, le tomó la mano en medio de la calle. No hubo miradas de reproche, solo alguna sonrisa curiosa. Iker apretó su mano, y juntos cruzaron la plaza, como si siempre hubiera sido así. Esa noche, Julián volvió a su casa, pero la soledad ya no era un castigo. Llamó a Iker antes de dormir. Gracias por quedarte, susurró. Iker respondió con una risa suave. Gracias por dejarme entrar. Hablaron largo rato, compartiendo sueños, miedos, planes para el futuro. Pasaron los días. Julián volvió a su rutina, pero algo había cambiado.
ya no evitaba las miradas, ni las preguntas. Cuando alguien le preguntaba por Iker, sonreía y respondía sin miedo. El pueblo, poco a poco, fue aceptando la nueva realidad, algunos con curiosidad, otros con respeto. Julián entendió que la verdadera valentía no era sobrevivir en soledad, sino atreverse a vivir acompañado. Un mes después, Iker regresó a la montaña. Esta vez, no hubo dudas ni silencios incómodos. Se abrazaron largo rato, sin palabras, y el mundo pareció detenerse. Caminaron juntos por el bosque, recordando los días de nieve, las noches de miedo, los silencios compartidos. Julián, por primera vez, se permitió soñar con un futuro distinto. Sentados junto al arroyo, Iker apoyó la cabeza en el hombro de Julián. ¿Te imaginas si nunca hubiéramos coincidido aquí? Julián sonrió, besándole la frente. No quiero imaginarlo. Prefiero pensar en todo lo que nos queda por vivir. No era un final perfecto. Había heridas, cicatrices, dudas. Pero también había amor, coraje y una promesa silenciosa de no rendirse. Julián miró a Iker y supo que, pase lo que pase, ya no volvería a esconderse. Había encontrado su lugar, su verdad, y a alguien con quien compartirla. Y así, bajo el cielo de la sierra, dos hombres adultos se eligieron, una y otra vez, aprendiendo que la vida, aunque imperfecta, puede ser profundamente real y hermosa cuando se vive con el corazón abierto.